Y pues definitivamente el tema de la paliación, ya incluso tuvimos un módulo sobre los aspectos psicosociales del cáncer. El tema de la paliación se convierte en un elemento trascendental y muy importante dentro del manejo integral del cáncer. Entonces, ¿qué más que tener un experto en el tema para que nos ilustre y para que aprendamos un poco más de lo que es la paliación y el manejo de un paciente con cáncer en estado terminal? Doctor, bienvenido, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes cómo amanecieron? Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante y es como las generalidades del dolor, pero hay algo que sin empezar vamos a comenzar a hablar sobre la integralidad de cuidado paliativo frente a la condición de un paciente oncológico. Entonces, listo. Es importante que tengamos en cuenta, y vamos a hacer como esto más un poco dinámico para que ustedes participen y tengamos en cuenta para ustedes qué es cuidado paliativo. ¿Qué significa para ustedes cuidado paliativo? Señorita, para ustedes, ¿qué es cuidado paliativo? ¿Sí? ¿Yo? Sí, usted. Es el cuidado que le damos a un paciente. Dígale que los aparatos, por favor, los que están en una clase. Es el cuidado que le damos hacia un paciente para mejorar la fase que voy a decir terminal de su enfermedad de una manera humanizada hacia él. Humanización de los cuidados paliativos. ¿Alguien más? El cuidado paliativo es básicamente el cuidado con la intencionalidad de paliar, o sea, con la intencionalidad de mejorar no el diagnóstico, sino los síntomas los cuales se consideran ya de una enfermedad que es crónica, que es debilitante, que probablemente va a empeorar cada día más. Paliar significaría todos los cuidados que impliquen mejorar esa calidad de vida desde los humanizados. Por ejemplo, si el paciente tiene un derrame cerebral, eso le está generando dificultad para respirar. Seguramente no va a mejorar la causa del derrame cerebral, pero sí se puede mejorar con catéter de derrame, entonces Entonces, de lo que concluyo, mejorar la calidad de la enfermedad, control de los síntomas, independientemente del diagnóstico que tenga el paciente. ¿Cierto? Adelante. Bueno, cuidados paliativos que se pueden dar en oncología, en pacientes oncológicos, es mejorar el dolor, mejorar la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar y nosotros trabajamos con pacientes. Algo muy interesante, aquí analizamos mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia. ¿Alguien más quiere participar? Aquí la psicóloga. Ya tiempos en cuidado paliativo. Natalia. Pues tiene que ver con el acompañamiento de la persona y su familia en el proceso crónico y también en el final de vida. Desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad hasta el final de la vida. Interesante eso. Levanten la mano, ¿quiénes son enfermeros? Enfermeros, psicólogos y médicos. Médicos, especialistas.
¿Alguien más? ¿Otra promoción que me falta? Trabajo social. Trabajo social. ¿Nutrición? Listo. Bueno, muy bien. Yo ya los tengo identificados, así que los voy a preguntar. Bueno, entonces, atentos. Entonces, la gente pensaba que cuidado paliativo solamente estaba asignado al final de la vida. ¿Cierto? Ese era el concepto que nosotros teníamos hace muchos años. Y es que estaban y nos llamaban a nosotros, a los paliativistas, solamente al final de la vida. Y ese concepto comenzó a cambiar a través de los años. Y la palabra de cuidado paliativo quiere decir amortiguar, tapar, abrigar o acobijar. ¿Sí? Y el adjetivo es el ejercicio de la acción. ¿Sí? Entonces, yo voy a paliar la sed que tengo, ¿sí?, en este gran desierto. Voy a paliar con esta manta este frío que tengo, ¿sí?, porque está haciendo un invierno impresionante. Entonces, voy a paliar. La palabra paliar, y muchas veces en algunas sociedades siempre han dicho, cambiemos la palabra de cuidado paliativo. Y yo digo, pero ¿por qué la vamos a cambiar si la palabra paliativo es amortiguar, proteger, acobijar a un paciente? ¿Por qué cambiarlo? Porque es que está sesgado, porque solamente está asignado solamente a pacientes de final de vida. Y muchas veces auxiliares de enfermería o enfermeras o la gente de la calle dicen, ya lo metieron a cuidado paliativo, ustedes ya se están viendo. Y muchas veces, cuando el paciente dice, yo no quiero ir a cuidado paliativo porque yo no me estoy muriendo. ¿Ah? Y esa es la ignorancia de muchas personas que confunden cuidado paliativo como solamente el proceso de final de vida. Entonces, ¿para qué esa formación? Pues esta formación a las cuales ustedes están aquí en este momento es para romper paradigmas, romper una visión totalmente distinta y decir, cuidado paliativo es parte de este proceso de acompañar al paciente y a la familia hasta el final de la vida, como dice la doctora Rafael. No solamente al final de la vida, sino desde el comienzo de una enfermedad potencialmente grave hasta su proceso de tiempo evolutivo. Si ustedes pueden ver, en el ciclo vital familiar encontramos que cuidado paliativo solamente está asignado, ese es el paradigma, a los pacientes mayores de 60 años. Es que cuidado paliativo está incluso desde el útero, del útero. Una mujer embarazada que tiene una malformación, el acompañamiento por psicología de trabajo social, porque es que el cuidado paliativo no solamente es el especialista, hay un grupo detrás del especialista y está conformado por psicología, por trabajo social, por nutrición, por nutriología, coaching espiritual, sacerdote, todo el gremio, la auxiliar, la aseadora, todo eso hace un proceso de acompañar al paciente en este proceso tan difícil. Y es que los niños no se mueren. No se mueren. O es que los niños, como dicen algunos familiares, es que mi hijo no merece morir. Nadie merece morir. Sino que es un proceso biológico que por cualquier circunstancia de la vida, accidente o enfermedad, podemos estar alguna vez involucrados en este proceso. Por lo tanto, el ciclo vital no respeta, la muerte no respeta ningún ciclo vital. Está inmerso en ese proceso, porque morir es parte del proceso de nacer. Morir es parte de la vida. Y lo vemos como morir como un proceso malo, inequívoco o una desgracia. Pero es que todos los que estamos aquí en este momento vamos a morir.
todos los que estamos aquí vamos a morir. Mi hijo, ustedes y todas las personas de su familia. Y es que pensamos que el morir solamente le toca al vecino y al amigo, a la gente que está en Afganistán, a la gente que está en el Cauca, solamente tienen derecho porque vive en una zona violenta, pero yo no sé porque va a morir. Entonces, tapamos el sol con una mano y pensamos que el proceso de morir solamente está asignado a personas distintas a nuestro rol. Entonces ahí viene el apego, ¿sí? El desconocer la muerte como proceso de parte de la vida y desconocer el ciclo vital familiar. Y piensan que cuidado paliativo es solamente para los pacientes viejitos. No, hay pediatría, hay cuidado paliativo en el proceso final de vida. Lo que sí es importante es que el proceso de acompañamiento también está asignado al proceso final de vida y en la agonía. Pero eso es muy importante tener en cuenta que es una certeza. Todos vamos a agonizar y todos vamos a morir. Entonces, este paradigma y esta diapositiva me parece interesante porque esta versión de las personas que estaban con el pensamiento del Jurassic Park pensaban que cuidado paliativo solamente estaba asignado a finales de la vida, eso era en el año 1990. Entonces, lo verde quería decir que íbamos a someter al paciente a todas las medidas inexistentes o existentes para darle vida al paciente. Y esto se llama la obstinación terapéutica o el encarnizamiento terapéutico. Bueno, ¿qué es el encarnizamiento terapéutico? ¿Qué es encarnizamiento terapéutico? Palabra social. ¿Qué es el encarnizamiento terapéutico? El encarnizamiento terapéutico es cuando, pese a que ya no haya indicaciones clínicas para que mejore su diagnóstico o pronóstico, se insiste en realizar exámenes invasivos, por ejemplo, como endoscopias, funciones, tomografías, que no van a mejorar en nada ni su diagnóstico ni su pronóstico. No, pues, me hace sorprendido. Perfecto. Y los médicos que hacemos la medicina, que somos que ejecutamos las órdenes, entonces a nosotros en la medicina nunca nos enseñaron a tratar, manejar parte del proceso de la muerte. A mí no me la enseñaron. A los médicos de aquí le enseñaron a hablar de la parte del final de la vida. No, era hacer y hacer, porque morirse, no, o sea, no puede ser que un paciente se nos vaya a morir. Y parte del proceso de que un paciente se nos vaya a morir sería frustración, rabia y decir, muchas veces algunos médicos se retiraron porque se les murió un paciente, porque se frustraron, porque no entendieron que ese proceso era un proceso biológico natural de la enfermedad. Entonces, aquí en este dibujo, si ustedes pueden ver, esta película habla del cirujano, el médico, detrás del paciente a tratar de reanimar las veces que sea necesario. O sea, si él entraba 5 veces en paro, 5 veces lo reanimaba. Era la lucha entre la vida y la muerte, ¿sí? Y la muerte trataba de llevarse la abuelita por todas partes y los lugares, y el médico trataba de reanimarla por donde sea. Entonces era un debate entre la vida y la muerte. La muerte quería llevarse a la abuelita y el médico no llevarse. Y entonces ahí acolitan las enfermeras y todo esto en esta película. Cuando ya no era posible, entonces decían, llamen a cuidado paliativo. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Y siempre nos dejaban la galleta a los paliativistas diciéndole, díganle ustedes al paciente que se va a morir. Entonces llegaban los cirujanos, con todo el respeto, y como ya no había nada de posibilidades de manejo, ellos no eran capaces de comunicar al paciente y a la familia que estaba en un proceso ya final de vida. Y entonces le dejaban la mala noticia al paliativista y eso terminaba siendo malo el paseo y como un rey, el cirujano o el oncólogo, porque este sí intentó, pero el doctor nunca me dijo la verdad, ¿sí? Porque yo me estoy muriendo, ¿por qué no estoy apagando? ¿Por qué no me han explicado? ¿No? Y entonces muchas veces uno termina siendo malo de paseo y todo el programa de cuidado paliativo, porque
lastimosamente nos dejan a nosotros al final, cuando la razón de ser es que el médico tratante, ¿sí?, debe de informar sobre la condición a pesar de que sea una mala noticia. Entonces entrábamos nosotros a pelear con la muerte. Pero esta versión del 2002, la OMS, en cambio, pues, ustedes pueden ver, es un enfoque que mejora la calidad de vida de unos pacientes y familiares que se están enfrentando en problemas asociados a una enfermedad potencialmente mortal a través de la prevención y la libre del sufrimiento. Y identificando de manera temprana una evaluación adecuada y aplicando los tratamientos para el dolor y el control sintomático que el paciente y la familia lo necesitan. ¿Y cómo se come eso? Pues sencillamente aquí vamos a hablar sobre el trabajo que hace psicología de trabajo social y el médico, que también es importante, la enfermería, las voluntades anticipadas. ¿Ustedes saben qué son voluntades anticipadas? ¿Existe eso? ¿Alguien sabe qué es una voluntad anticipada? A ver, les voy a preguntar con los médicos. La doctora, por favor, allá al fondo. ¿Qué es una voluntad anticipada? Voluntad anticipada. ¿Existe en Colombia? Sí, muy bien. ¿Y el otro médico por acá? ¿Dónde está? Ah, doctora. ¿Cómo se llama usted? Camila. ¿Amina? Camila. Camila. ¿Qué es voluntad anticipada? Es un documento donde uno plasma, digamos, como en tal caso de que uno pues llega a tener como algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad, uno plasma como de qué forma quisiera morir en relación a que si uno está de acuerdo a maniobras invasivas, es como relacionado a eso. Bueno, ¿alguien me puede decir algo distinto que es una voluntad anticipada? Dígame. Bueno, pues el documento de voluntad anticipada, si existe, se puede hacer cuando la persona está en pleno uso de sus facultades, tanto físicas como intelectuales, y pues, digamos que esté bien. Entonces, uno puede hacer ese documento de voluntad anticipada, va a prestar y hacer todo el proceso, pues, como la validación del documento, donde viene a plazo de la autora, que en el momento, pues, el proceso ya no pueda tomar decisiones, y uno no quiere ser animado, quiere ser sometido a procesos humanos, pues lo que muchas veces, al final de la vida, cuando las personas ya tienen, digamos, como la facultad de tomar decisiones por su propio medio, ya pasan una vida de decir, pues realismo, o hacer tal cosa, y realmente, si el vida no era lo que quería la persona, entonces Muy bien. Entonces, ¿usted puede suscribir la voluntad anticipada a usted? ¿Ya? ¿O solamente tiene que esperar que esté enfermo? ¿Sí o no? ¿Usted está enfermo? Usted puede suscribir su voluntad anticipada si esté enfermo o no. Idealmente, así no esté enfermo. Eso es lo ideal. Ustedes pueden declarar la voluntad anticipada sin necesidad de padecer una enfermedad oncológica o una enfermedad grave. Ustedes lo pueden hacer, porque es que la vida se puede cambiar en cualquier momento. Y usted ya después no puede terminar. Podemos salir aquí, nos coge un carro, quedamos postrados en una cama, la familia es el amor por ustedes, lo tienen postrado 20 años en una cama, con gastrostomía, con pañales, y eso usted quiere para su vida. Tal vez no, ¿no? La voluntad anticipada no está asignada solamente al paciente que está. No, espérese un momentico que yo esté un poco más amarillo, o espérenme que el cáncer me siga invadiendo más para yo poder suscribir la voluntad anticipada. La voluntad anticipada se hace anticipadamente, y no necesariamente cuando esté demasiado ya limitado funcionalmente. Por otro lado, ya no necesita registraduría. Hay 3 formas de hacer la voluntad anticipada. Lo puede hacer escrito, puede bajar el documento de mi voluntad anticipada, expresar lo que usted desee. Con 2 testigos es suficiente y pasárselo al médico de manera firmada. 2, ante un notario,
¿sí? O 3, frente a un video cuando el paciente no lo puede hacer. En el video debe tener el nombre, apellido, número de cédula y en el video debe registrar a los testigos con su nombre, ¿sí? Parentesco y número de cédula y cuál es su voluntad cuando los pacientes tienen ELA y que no pueden movilizar. Porque muchas veces pasa, y si es que tiene que ir al notario, el paciente no se puede mover ni desplazar porque está cuadripléjico o parapléjico, o no puede mover las manos. Entonces, sin voluntad anticipada, pues usted no puede hacer absolutamente nada. Y muchas veces el paciente dice, no, yo quiero la eutanasia. No, haga el video, grábelo y guárdelo para alguna cosa, una demanda, ¿sí? Y que quede registrado en la historia clínica. Una pregunta. Sí, claro. Yo recuerdo, no sé, había entidades que se dedicaban Derecho a morir dignamente. Exacto, yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, había comerciales, en uno de esos salía, creo que Pacheco, y hacía propaganda sobre la posibilidad que tenían las personas de decidir en esos momentos de cómo querían morir, pero no sé si esas entidades actualmente derecho, hay funcionan. una fundación que se llama Fundación Derecho a Morir Dignamente y usted puede colocar mi voluntad 1 o mi voluntad 2 y creo que la voluntad 1 es la eutanasia y mi voluntad 2 es la solicitud de el documento de voluntades anticipadas. Bueno, entonces ustedes pueden ver la diferencia entre la intención curativa versus con la intención paliativa. Entonces, nosotros empezamos desde el diagnóstico de la enfermedad y en esta parte, en esta franja, vamos a ver aquí con este puntero, nosotros entramos aquí, la intención es curar al paciente con cáncer. Pero cuando el cáncer no es posible curar, las posibilidades de tratamiento se van reduciendo a través del tiempo. Lo mismo pasa con pacientes con enfermedades cardíacas, renales, pulmonares o neurológicas. Y las posibilidades amplias en el programa de cuidado paliativo de color amarillo en la parte de abajo, donde tenemos una fase que es la integración del programa de cuidado paliativo, cuidados al final de la vida y cuidados al final de la agonía. Posteriormente, cuando el paciente fallece, nosotros hacemos psicología y trabajo social, hacemos un acompañamiento posterior al manejo del duelo del paciente, de la familia cuando el paciente fallece. Aquí es muy importante que ustedes sepan el comportamiento de las enfermedades. Nosotros en este momento aparentemente no tenemos nada, gozamos de buena salud. Sufrimos listo. Aquí aparentemente estamos en este momento en la clase. Nos cae una bomba aquí y aquí bonito. Perfectamente, esta es la declinada inmediata. Mira, pero cuando padecemos una enfermedad crónica es intermitente, sale de la fase, entonces un paciente con enfermedad cardíaca, con hipercolesterolemia, obesidad, fumador, entra en un infarto, ya el corazón fallando el 30%, pero le queda el 70%, luego sigue sus mismos hábitos tóxicos, el paciente vuelve y entra en otro infarto, ya su corazón en un 70% disfuncional y un 30%, y a medida del tiempo pues el paciente va deteriorándose progresivamente. Esto pasa con todas las enfermedades crónicas, ese es el curso biológico de la enfermedad. Y cuando hablamos del anciano frágil, es un anciano que no tiene, digamos, una enfermedad crónica, pero que neurológicamente puede ser comportado como una crónica, pero que es muy susceptible de que en el tiempo sea sometido a gastrostomía, traqueostomía, inmovilización permanente, contención mecánica en extremidades superiores para que tenga alimentado artificialmente para toda la vida como un vegetal sin tener ninguna respuesta paradójica de recuperación o con nula potencialidad de recuperación.
Y la enfermedad terminal, pues obviamente hacemos todo lo posible de que el comportamiento de esta enfermedad continúe su curso por sus tratamientos y luego viene un deterioro progresivo de su enfermedad. Estos pacientes son las enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos desde el grupo de cuidado paliativo? Pues hacemos la interacción entre oncología, grupo quirúrgico, ¿sí? Oncología radioterápica, ¿sí? Radiología intervencionista, y los cuidados paliativos actúan como una unidad de soporte en cáncer, manejando todas las complicaciones por la enfermedad, las complicaciones por el mismo tratamiento y los síntomas de difícil control. Eso nos encargamos nosotros los médicos paliativistas. ¿Por qué difícil control? Pues si tenemos un tratamiento con quimioterapia, el oncólogo inicia un tratamiento con quimioterapia, pero luego las náuseas, el vómito, la diarrea, hacemos el control. ¿Nosotros o medicina interna? ¿Sí? ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida del paciente, porque un fracaso terapéutico y no mejorarle los síntomas al paciente en este proceso final de vida o en este proceso de tratamiento, el riesgo de que abandone el tratamiento del paciente es muy alto. Entonces, siempre que yo inicio quimioterapia, para mí es inconversible el vómito, las náuseas o la obstrucción intestinal y abandona el tratamiento. Pero si hay alguien que le controle el dolor o los síntomas, seguramente el tratamiento puede ser efectivo y el paciente puede recuperarse. Por eso es importante la integralidad del programa. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre los cuidados paliativos con el resto de especialidades? Pues que nosotros los paliativistas y el grupo de programa de cuidado paliativo estamos centrados en el paciente que en la enfermedad, como lo que dices por aquí. 2, aceptamos la muerte, pero también incrementamos calidad de vida. Pacientes y familia y equipo conforman parte del tratamiento de la enfermedad, incluimos a la familia, y nosotros estamos centrados en la sanación, más no en la curación. Y aquí hay una paradoja. Resulta que aquí está el paciente en la mitad, aquí está el ángel y la muerte. La muerte le pregunta a la vida: ¿por qué a mí todos me odian y a ti todos te aman? Entonces la vida le responde: porque yo soy una bella mentira y tú una triste realidad. Estas coplas de la muerte, el querer del hombre vivir cuando Dios quiera que muera, es una locura. Y eso es lo que nosotros nos enfrentamos en psicología y trabajo social, cuando el paciente y la familia no aceptan el proceso de morir. Eso genera un caos impresionante en la familia y en el paciente. Los cuidados paliativos no lo puede hacer solamente el especialista, es todo el grupo multidisciplinario. Y aquí está todo el grupo multidisciplinario en la intervención en el paciente y la familia. Enfermería, médico, psicología, consejo espiritual, farmacia, todos voluntarios. Nosotros en la Clínica Occidente hacemos musicoterapia, farmacoterapia, hacemos acompañamiento con los animales, cumplimos los sueños, cuidamos la alimentación del paciente al final de vida. Bueno, hacemos todo un escenario para que el paciente, y lo enfocamos como código LIGA cuando el paciente está en final de vida. En otras instituciones, código celeste, otros códigos colibrí. Bueno, en Clínica Occidente es el código LIGA para el paciente, que es un código especial que usamos para el paciente en final de vida. Como ustedes tienen un código 2000, ¿sí? O el código mariposa, etcétera, etcétera, nosotros acá tenemos código LIGA. Entonces, los principios de los cuidados paliativos, ustedes pueden ver que en América Latina, especialmente en Norteamérica, está un gran desarrollo del cuidado paliativo versus en América Latina. Sin embargo, ustedes pueden ver que Argentina, Chile, Brasil tienen mejor desarrollo que Colombia. Sin embargo, en esta gráfica ustedes pueden ver que Colombia empezó a nivel de 1980 el programa de cuidado paliativo, y otros países como Salvador, Venezuela, Panamá, Costa Rica empezaron tarde. Sin embargo, estos países que les mencioné tienen mejor desarrollo que nosotros en Colombia. Sin embargo, estamos, digamos que
mejorando esa estadística para ser uno de los punteros en relación al programa de cuidado paliativo. Entonces, entre las leyes nacionales sobre cuidado paliativo salió la ley Santa Ceballos, que es la ley de cuidado paliativo, es una ley, no es una resolución. La ley 1733 la ley Santa Ceballos, que es la ley de una senadora que padeció un cáncer de mama, y la ley 1784 del 2010, donde el objeto es que es importante la integración del programa de cuidado paliativo a todos los pacientes oncológicos. ¿Sí? Aquí es meritorio que todo paciente oncológico sea acompañado del programa de cuidado paliativo. Y dentro de esas leyes está la ley Sandra Ceballos, que es la ley 1733 del 8 de septiembre del 2014. Esta es la esposa, la ley Consuelo Davis Saavedra, es la esposa del magistrado doctora Rubla, es magistrado, que su esposa convivió 20 años postrada en una cama, ¿sí? Con todas las asistencias, y se creó esta ley. Ustedes ven que las leyes se llaman de acuerdo a las cosas que han sido importantes en el país. Entonces, dentro de la ley Consuelo Davis Saavedra está lo de las voluntades anticipadas, de la integralidad del paciente, y una cosa muy importante que traigo aquí a colación y subrayado en amarillo es la diferencia entre un paciente con una enfermedad terminal y un paciente con una enfermedad crónica, y eso es importante que ustedes lo sepan. A nosotros los especialistas o subespecialistas nos dicen a nosotros: vaya paliativista, dígale que el paciente que ya no hay posibilidades de manejo. Cuando el médico tratante experto en el tema, sea el oncólogo, es el que tiene que determinar que su enfermedad oncológica está en la final de vida. El cardiólogo es el que tiene que decir que ya han agotado todas las posibilidades cardiológicas para el paciente. Lo mismo si tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es el neumólogo o el neurólogo que tiene que decir no hay posibilidad, y nosotros entramos a paliar y a contener. Entonces, el enfermo terminal debe cumplir algo muy importante y ustedes lo tienen que saber. Primero, que sea portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticada de forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo y reversible, con pronóstico fatal próximo en un plazo relativamente breve y que no sea susceptible a un tratamiento curativo. ¿Los pacientes de la UCI son todos pacientes terminales? Puede ser que fallezca mañana, sí, pero no puede cumplirse, a no ser de que el paciente tenga. Ahorita, el paciente que está en la UCI con una enfermedad oncológica avanzada en estadio 4, que han agotado todas las medidas terapéuticas con quimio, ¿es un paciente terminal? Sí. ¿Qué es una enfermedad crónica? Es una enfermedad crónica degenerativa irreversible, de alto impacto en la calidad de vida del paciente, y es de larga duración que ocasiona pérdida de su calidad de vida. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una insuficiencia cardíaca, una patología de Alzheimer, un ELA, todo esto es una enfermedad crónica irreversible. Y adicionalmente, aquí están las voluntades anticipadas, la 1051 del 1 de abril del 2016, que luego se revocó, donde manifiesta que ya las voluntades anticipadas las puede hacer el testigo, registrarla ante una notaría o ante un video. ¿Cuáles son las enfermedades susceptibles de cuidado paliativo? Pues aquí están, normalmente siempre están entre las dos, las enfermedades oncológicas y las enfermedades cardíacas. Depende de qué año, siempre se compiten las dos. Unas son en primer lugar las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar las enfermedades oncológicas o viceversa, pero no podemos dejar aparte los pacientes con enfermedades pulmonares obstructiva crónica, personas con VIH, diabetes mellitus, cirrosis hepática, Alzheimer, mieloma múltiple, enfermedad de Parkinson, etc. Y aquí está el grupo por etaria, ¿sí? De mayores de 60 años, tenemos las enfermedades por demencia, ¿sí? Enfermedades pulmonares obstructiva crónica y enfermedad de Parkinson. Y en pacientes de entre 15 y 59 años, pacientes diabéticos, pacientes con cirrosis hepática o pacientes con cáncer, ¿sí? O pacientes con VIH.
Vamos a ver la población en Colombia y especialmente la estratificación. Normalmente encontramos pacientes con estadios iniciales en cáncer de próstata, cáncer de mama. En estadios iniciales. ¿Por qué? Porque hacemos una evaluación y un screening. Pero cuando encontramos estadios muy avanzados como la de pulmón o las enfermedades de cabeza y cuello, o las colorectales, es porque no hay posibilidades de diagnóstico de screening como lo hace la PSA, el tacto rectal, el examen del paciente que en este momento esté cursando. Por ejemplo, no es habitual que le hagan examen de colonoscopia y endoscopia, ¿sí? Pero un autoexamen de mama, una tacto rectal, es muy fácil susceptible de detectar enfermedades oncológicas en fases tempranas, pero las otras las vamos a encontrar en estadios muy avanzados. ¿Qué políticas debemos implementar? Pues obviamente políticas de cuidado paliativo, de intervención en integralidad, especialmente en pacientes en desarrollo de temas en cada país, y es importante en el diagnóstico precoz y la prevención. Es importante la prevención, que el paciente llegue en estadios avanzados de la enfermedad. La política de salud actualmente en Colombia está asignada idealmente en un rubro muy alto solamente para los pacientes que padecen enfermedades muy avanzadas. Como que a mí me interesa, si yo tengo una unidad de diálisis, a mí me interesa que me lleguen los pacientes a hacerse diálisis. A mí que me interesa una unidad oncológica, que todo le dé cáncer, porque así facturo y así le cobro al Estado. Pero si yo hago prevención en las zonas rurales, prevención en las zonas urbanas, prevención en las rurales dispersos, pues no voy a evitar que el paciente llegue en estadios tempranos, estadios tardíos, por una enfermedad oncológica. ¿Sí? Entonces, aquí está la política totalmente sesgada solamente para enfermedades avanzadas. A mí me interesa montar una unidad de angiografía porque a mí me interesa que todos estén con stent, hacer trombolisis, etcétera, etcétera, porque no genero prevención y esa política tiene que cambiar. Pero con este régimen de seguridad social que tenemos es muy difícil, porque una persona va a médico, doctor, mire, es que me duele aquí, siempre está acá. No, solamente esto. Entonces no le van a dar ayuda diagnóstica, Claro. pues por eso no hacemos prevención a tiempo. Sí. Entonces, cuando ya se instaura la enfermedad, se generan dudas y temores, y esas dudas y temores obviamente generan inquietudes y vamos a generar una dependencia importante a los servicios de salud. Generamos más consumo. Y yo como dueño de una clínica, a mí me interesa que me lleguen todos enfermos, porque así yo facturo. Así me pagan a mí no me pagan porque yo detecte temprano cáncer. No me lo van a pagar. Si yo te hago un tacto, no me van a... Le dan prioridad más a un paciente de gastar diarios en un paciente oncológico que puede gastarse 5 o 10 millones de pesos, ¿sí? A un examen de colonoscopia o endoscopia o examen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es rentable. Y esa metodología tenemos que comenzar a cambiar. Y entonces generamos dependencia y obviamente el consumo económico, a mí como IPS me genera lucros importantes y obviamente aumento las dependencias para poder generar atenciones en pacientes con enfermedades avanzadas. Entonces, ¿dónde morimos? Morimos en un hospital, en unidades de residencia y poco morimos en el domicilio. Y muy poco morimos en programas de cuidado paliativo. Siempre morimos en la unidad de plata agudos, en hospitales, en unidades de cuidados intensivos y poco en programa de cuidado paliativo. Entonces, aquí les traigo unas investigaciones interesantes para que ustedes sepan. Proyecto Educar. Es un proyecto Educar de nutrición cerebral antes del final de la vida y un ensayo clínico controlado y autorizado donde intervinieron un programa educativo realizando por enfermería en pacientes con cáncer.
de los cuales 322 pacientes, 161 recibieron educación por cuidados paliativos y 161 atención habitual, de los cuales el 41% con cáncer de tracto gastrointestinal, 35% con cáncer de pulmón, 12% genitourinario y el 10% de cáncer de mama. Por eso, dentro de esa intervención, ¿qué se generó? Que los pacientes que se les realizó la intervención requirieron más visitas de seguimiento durante el mes y se requirió seguimientos telefónicos. Los cuidados paliativos en el paralelo con el tratamiento oncológico mejoró la calidad de vida del paciente y disminuyó la carga de síntomas y mejoró la supervivencia de los pacientes a 14 meses comparada con el grupo de atención a 8.5 meses, ¿sí? Con una PIC significativa. Quiere decir que los pacientes que no fueron, o sea, el oncólogo, el cirujano, que no lo integró al programa, la supervivencia del paciente y el abandono del tratamiento y la progresión de la enfermedad, ¿sí? Mejoró, acortó la calidad de vida del paciente y los que están en el programa mejoró la calidad de vida, mejorando la supervivencia del paciente. Lo importante de la supervivencia no es alargar la vida por alargar, sino alargar la vida con calidad de vida, que es una cosa muy distinta. Aquí tenemos una población de 300, una satisfacción de los pacientes que recibieron un programa de cuidado paliativo, unas 310 pacientes con un pronóstico de vida menor a un año. El grupo de intervención se realizó en atención habitual versus de atención domiciliaria, 155 recibieron atención domiciliaria y 155 no la recibieron. Por lo tanto, el 36% fueron hospitalizados, ¿sí? 59% fueron hospitalizados en el programa de cuidado paliativo y el resto de pacientes que no fueron intervenidos, pues básicamente ingresaron todos a morir en un hospital porque nunca fue un acompañamiento transversal en su paciente. Entonces, los costos en el programa de cuidado paliativo. Cuidado paliativo tuvo un costo de $12.670 aproximadamente anuales, mientras que estaban en atención normal. Los que no estaban en el programa de cuidado paliativo gastaron un promedio de $20.222 anuales. O sea que el 70% de los pacientes fallecieron en su casa, primero decidieron el manejo del dolor y el control de los síntomas, mientras que el 51% decidieron fallecer en un hospital cuando no están en un programa de cuidado paliativo. Los niveles de satisfacción en el grupo de pacientes de cuidado paliativo con respecto a la atención médica fueron del 90% de satisfacción, ¿sí? Y aquí hay algo muy interesante, y esta es una cosa muy triste, este estudio, de el número de casos estudiados de que recibieron quimioterapia al final de la vida. De 303 pacientes, el 47% de pacientes tenían 60 años, el 81.8%, o sea, 248 recibieron tratamientos activos contra el cáncer, el 55.6% el último mes y el 33.8% las últimas 2 semanas. Y solamente el 21% fueron enviados previamente al programa de cuidado paliativo. O sea, muy triste que pacientes al final de la vida no los llevaron al programa, murieron solos. Y como el oncólogo ya dijo, ya no hay nada más que hacer, pues ella murió con dolor, con síntomas de la enfermedad, con todo, y no nadie que lo contenía. Nadie, ni una psicóloga, ni una trabajadora social, ni una nutricionista, ni un paliativista que encontró los síntomas. Como ya no le puedo iniciar quimioterapia, pues vaya a morir en mi casa. Pero nunca acompañado por un programa de cuidado paliativo que le controle los síntomas. Es muy triste eso. Y uno le pregunta a los oncólogos, ¿por qué ustedes no derivan a cuidado paliativo? Pues el 74% de los oncólogos que les preguntaron por qué no lo derivan a cuidado paliativo, 22 respondieron que es una alternativa para la terapia del cáncer. 18 respondieron que el papel principal es la terapia contra el cáncer y no los cuidados paliativos. 11 respondieron que desconocen la función de cuidados paliativos y 7 respondieron que no habían contemplado la posibilidad de derivar a los cuidados paliativos. Por eso muchas veces algunos especialistas piensan que derivar a cuidados paliativos es un fracaso terapéutico a su tratamiento inicial. ¿El dolor es lo más importante? Le pregunto a ustedes. ¿El dolor es lo más importante?
Cuando el dolor es lo más importante, es el control del dolor y los otros síntomas abarcados de una manera multidimensional, no solamente psicológica, sino espiritual. Es importante tener la existencia del acompañamiento del ser humano como un ser integral, espiritual, físico, familiar, social, ¿sí? Individual, y que esté acompañado por parte de eso. Por eso es importante que el dolor no es solamente físico, sino un conjunto global. Por lo tanto, los cuidados paliativos, para terminar esta parte de esta charla, los cuidados paliativos no son al final de la vida, sino desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad. La importancia de crear políticas educativas, la que permite involucrar al cuidador y al enfermo como un proceso de cuidado de la salud. Y existe evidencia a nivel nacional e internacional de la utilidad y la eficacia de los programas integrales en cuidados, y es necesario establecimiento de políticas públicas y un liderazgo claro que permita su implementación y desarrollo en cada una de las instituciones. Por lo tanto, muchísimas gracias. Creo que podemos hacer un break, por favor. Gracias al doctor Agudelo. Vamos a hacer entonces un break, ahí hay café, y continuamos en 5 minutos. En 15 minutos nos vemos.
ya sabía que la que vamos a mencionar